por la ciudad, justamente viendo los puntos que podrían haber sido los más complejos o los más vulnerables. Nosotros tenemos tres espacios de vulnerabilidad claramente marcados en la ciudad. Uno es la zona periférica, dos es el centro mismo por viviendas antiguas o viviendas que tienen algún tipo de situación de inhabitabilidad, y un tercer espacio es la Costa Verde. De los resultados, desde muy temprano en la mañana, activamos nosotros el COER, que es el Comité de Operaciones de Emergencia de la región, y estuvimos monitoreando todos los distritos. Todos los distritos nos daban información minuto a minuto de las cosas que iban sucediendo, y como tú has mencionado, gracias a Dios no hubo una mayor magnitud de daños. Algunas caídas de rocas, piedras, deslizamientos en algunas de las casas, sobre todo de las zonas periféricas, con muros de contención que se habían movido, caído. Hoy escuchaba, por ejemplo, a la Premier que hablaba de 9 personas heridas. Eso abarca Lima, Callao, Canta y algunos otros espacios. Lo que es Lima metropolitana en sí ha tenido solamente 4 personas heridas. Lamentablemente una de estas personas muy herida porque saltó por una ventana por desesperación. Sí. Eso fue en Villa María del Triunfo, y así como eso, justamente es lo que al principio yo estaba diciendo, que teníamos que tener la calma del caso, ¿no? O sea, con un poco de calma. Yo sé que es difícil poder pedir una cosa de esta naturaleza en un momento con un movimiento, digamos, medianamente severo como el que hemos tenido, pero tenemos que apelar a ello, ¿no? En líneas generales, esto nos sirve también para poder ajustar una serie de mecanismos de prevención a futuro en una ciudad que es compleja, difícil y variada como es Lima. Ahora, usted toca pues precisamente estas 3 grandes áreas de vulnerabilidad, y la pregunta en estas circunstancias es, ¿qué se puede hacer? Claro, el centro histórico probablemente, o el centro de Lima, mejor dicho, quizá es una realidad un poco más acotada, pero cuando estamos hablando de la periferia, estamos hablando, pues, alcalde Muñoz, de una ciudad entera, en realidad construida en condiciones informales, que realmente uno se pregunta cómo, de alguna manera, desandar esa parte. Y bueno, la Costa Verde tiene también su peculiaridad, pero ¿qué es lo que se puede hacer ya con Lima como está? Mira, no se puede desmontar una realidad, ¿no? Y esa es la realidad que tenemos. Hay alrededor de 3 millones de personas que viven en esta zona de vulnerabilidad de la periferia, donde la autoconstrucción, como tú has mencionado, es una práctica. La invasión es otro de los conceptos. Lejos de respetar lo que es la planificación, primero se llega a la zona, uno se instala, y después de ello pues comienzan a buscar la formalidad. Yo cuando recorro esas zonas periféricas de la ciudad, los ciudadanos muchas veces me reclaman o me piden, me dicen: no tengo agua, no tengo desagüe, no tengo luz, no tengo muros de contención, no tengo titulación, no tengo escaleras, no hay pistas, no hay veredas. Entonces hay varias de estas cosas que no le corresponden a una municipalidad, pero esa es una realidad. Entonces tenemos que buscar generar acciones de prevención y poder a su vez también dotar de ciertas mejoras en estos espacios. Y digo ciertas porque hay que ser realistas. No se puede dotar de la noche a la mañana a un espacio donde hay más de 3 millones de personas de todas las necesidades que se tienen. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en temas de planificación y hacer que se respete la planificación y que las personas también contribuyan a que su seguridad sea mayor y no poniéndose en cualquier espacio. Tenemos también zonas cercanas a lo que es el cauce del río Rímac, donde hay una serie de construcciones también. Ese es otro de los puntos vulnerables que se tienen y que hay que hacer un trabajo todavía mucho más profundo de prevención en todos estos espacios. En el caso del centro, que además ya está directamente bajo su jurisdicción, ¿qué es lo que se ha podido avanzar en términos de estas viviendas vulnerables, en términos de la tuburización, en algunos casos, ¿no?, de muchos de estos edificios?
Mira, ProLima, que es un brazo de conservación, vamos a decir, de la capital y de recuperación del centro histórico, ha trabajado con 120 viviendas de la zona del cercado, la zona centro, el centro histórico de la capital. Evidentemente, esto es un porcentaje todavía menor de lo que se necesita trabajar, podríamos decir es el 10% de las viviendas que necesitan un trabajo todavía mayor. A eso se suma, como tú has señalado, temas de hacinamiento, muchas veces hay 3, 4 familias que viven en un mismo predio, y a eso se suma también que muchos de estos inmuebles están catalogados como bienes de conservación patrimonial o bienes de conservación cultural que no se les puede tocar. Entonces hay una serie de problemas que hay que tratar de buscar soluciones y que este tipo de hechos como los que hemos tenido el día de hoy nos tienen que llevar a reflexiones de que el trabajo tiene que ser un trabajo conjunto de todo el Estado peruano en sus 3 niveles de gobierno. Si bien es cierto que nosotros tenemos una responsabilidad inmediata como gobierno local, no es menos cierto que los otros niveles de gobierno también se tienen que comprometer. Por ejemplo, hoy día conversaba con una persona y le decía que alguna vez se nos planteó una solución integral para la Costa Verde, pero esa solución integral costaba $400 millones, y eso pues no se tiene y tampoco se podría conseguir a través de un crédito suplementario. Pero lo que hay que hacer es una planificación, digamos, a mediano o largo plazo, por parte del Ejecutivo también, para poder destinar un dinero a estas zonas vulnerables que son las que hemos mencionado y que año a año se pueda rendir cuentas de esos gastos que se pudiesen tener para esas zonas y los avances que se han tenido, porque las zonas de vulnerabilidad no se están atacando como se tienen que atacar. Una repregunta sobre la Costa Verde para terminar. También en la Costa Verde uno ve toda esta serie de edificaciones que se hicieron pues en años anteriores. Hubo una especie de boom, de alguna manera, ¿no?, por tener edificios realmente, literalmente, ¿no?, frente al mar, y uno se pregunta si esos edificios podrían sostenerse en un sismo de gran magnitud. Ya hemos visto casos de daños previos sin ni siquiera la necesidad de un terremoto. ¿Hay algún tipo de estudio, de diagnóstico con respecto a cuál podría ser el impacto, más allá, por supuesto, de los derrumbes, de las edificaciones donde viven, en realidad, pues un número importante de personas allí? Y ahí los técnicos han señalado que un sismo de gran magnitud generaría un daño muy grande por el movimiento sísmico y por la consecuencia posterior que sería un tsunami que podría estar lavando también el acantilado, ¿no? Y no nos olvidemos que muchos de los inmuebles que hoy en día se tienen en la Costa Verde han sido construidos durante muchos años en zonas de relleno también. Entonces, esos espacios van a necesariamente a sufrir un colapso con un sismo de gran magnitud como es el que se está esperando, dado este silencio sísmico. Hoy escuchaba a los expertos que decían que a pesar de que este movimiento del día de hoy ha sido, digamos, severamente moderado, se espera y se cree que esto no libera la energía que se ha concentrado. Entonces se espera un sismo de una magnitud bastante mayor. Y eso es algo que nos tiene que llevar a reflexión. Nosotros hace algún tiempo dimos una ordenanza donde no se podría construir en el acantilado. Ahí hemos puesto un candado, salvo que se hagan estudios de sonificación de sismos en estas zonas del acantilado y que se demuestre pues que donde se pretende construir no es una zona vulnerable o que colapsaría con un sismo de gran magnitud. Eso está vigente, ese candado está puesto, pero lo que tenemos hacia atrás son edificaciones que ya están construidas. Esperamos que se respete ese candado y bueno, efectivamente quienes vivan ahí van a tener que tomarse muy en serio la posibilidad de buscar otras opciones. Ahora, alcalde, en los últimos días, por supuesto, Lima ha enfrentado, hace una semana exactamente, ¿no?, ha enfrentado otro tipo, ¿no?, de consecuencia de la informalidad, que también, ¿no?, hay que decirlo,
hemos tenido suerte en medio de todo, en Mesa Redonda. Hemos conversado varias veces con usted en los últimos meses sobre las medidas, ¿no?, que se iban a tomar para Mesa Redonda, y luego luego del incendio, usted ha tenido pues una sesión bastante acalorada en el Congreso de la República, donde lo han responsabilizado, en fin, de la falta de fiscalización, etcétera, pero sin duda pues es también consecuencia de una situación que viene de varios años atrás. Su evaluación, luego de una semana de este incendio, que también fue una llamada de alerta importante, y sobre las posibilidades en realidad de fiscalizar mejor una zona tan complicada pues como Mesa Redonda. Mira, Enrique, te tengo que decir que no solamente gracias a la voluntad divina, sino al trabajo también que se ha hecho, no se tuvieron ni dañados ni muertos. ¿Y por qué digo esto? Porque los trabajos de prevención fueron trabajos de prevención muy serios en esa zona. Ahí instalamos un puesto de comando que está funcionando las 24 horas, se hicieron simulacros con los bomberos, se hizo un trabajo conjunto con Policía Nacional, con fiscalizadores, con orientadores, se practicó, digamos, ante el hecho de saber que incendios van a haber en la ciudad, pero particularmente hay más vulnerabilidad en una zona congestionada, en una zona compleja como es Mesa Redonda, donde han habido muchos incendios, hay 5 incendios serios a través de la historia en los últimos años, y entonces no podíamos nosotros tapar el sol con un dedo. Ese trabajo nos llevó a poder dar este resultado. Hay que seguir trabajando eso y hay que seguir haciendo otras acciones, como por ejemplo lo que se está haciendo con mucha severidad en estos días, cierres de locales que son clandestinos o que no cumplen con alguno de los requisitos. Y todas estas cosas se han explicado, se han dicho en una de las comisiones, en las 2 comisiones que me han citado al Congreso, y yo puedo hacer una comparación entre una y otra comisión. En una de las comisiones yo era culpable desde antes de haber entrado a la comisión, y en la otra comisión me han escuchado perfectamente bien, y en ambas hemos podido demostrar que en una ciudad altamente vulnerable como Lima se ha trabajado justamente para minimizar riesgos y para poder de alguna manera garantizar también la vida y la salud de las personas. Trajo resultados, no han habido heridos ni muertos, pero tenemos que seguir trabajando porque esta es una ciudad altamente vulnerable. Y bueno, para terminar, el tercer gran tema, ¿no?, que estamos enfrentando ahora mismo en Lima es, por supuesto, el incremento del coronavirus, el repunte de esta tercera ola que, por supuesto, también hay que, en medio de todo, agradecerlo, tiene hasta ahora diferencias con las 2 primeras olas, particularmente con la segunda, donde se ve ya el disparo de casos, sobre todo se presume por la variante Omicron. Sin embargo, hasta ahora el número de fallecidos se mantiene, ¿no?, en un promedio más o menos similar al de las últimas semanas. Por supuesto, eso tiene que ver con la vacuna, ¿no? Ya somos 5 millones de peruanos que nos hemos podido poner la tercera dosis, hay el 80% ya o un poquito más de quienes ya completaron sus 2 dosis, pero ¿cómo encara la ciudad este nuevo desafío? Estamos hablando de aforos, estamos hablando de actividades económicas que se vuelven a restringir y grandes preocupaciones que tienen que ver más allá, por supuesto, de la principal, que es la salud. Sin duda que sí, Enrique, hay que buscar un equilibrio en ese sentido, salud y reactivación económica, ¿no? Pero hablando de salud, nosotros estamos colaborando con la autoridad sanitaria, que es el MINSA, y por ejemplo tenemos en ese aspecto 3 vacunatorios que manejamos directamente. Uno que es un vacunatorio modelo, que es el del Parque de la Exposición. Después tenemos otro que hemos puesto en la zona de Amancaes, al lado del hospital de Sisol. Y un tercero que está puesto y que funciona con muchísima demanda en la zona del Parque Gastañeta, en la Plaza Gastañeta, mejor dicho, en la zona de Mesa Redonda. Adicionalmente a eso estamos colaborando y poniendo al servicio de los ciudadanos con 4 plantas de producción de oxígeno medicinal, una en San Juan del Urigancho, otra en el Rímac, en Amancaes precisamente, la otra en Punta Hermosa y la cuarta en Mirones. Hemos creado 4 cadenas de frío también para poder trasladar las vacunas y que lleguen oportunamente a los destinos. Tenemos un programa que se llama Lima Te Cuida, que estamos yendo con una data georreferenciada
a los lugares más necesitados para hacer pruebas de descarte gratuitas, a nivel de cada aparición de 300 pruebas en estas zonas. Hoy en día me reportan que cada vez hay más demanda porque hay más contagios y hay más situaciones donde se necesita esta atención. Pero adicionalmente a eso tenemos que seguir trabajando en las labores de prevención, haciendo que las personas cumplan con las normas dictadas y buscando, sobre todo, como te dije hace un momento, un equilibrio entre lo que es salud y economía y que podamos salir adelante de esta pandemia. Como tú bien has dicho, gracias a Dios, esta nueva variante es muy contagiosa, pero no es tan letal. Entonces eso nos permite jugar un poco y ayudar para poder hacer que los resultados sean los más favorables. Estamos absolutamente comprometidos en ese sentido y estamos colaborando intensamente con el MINSA. Nuestros hospitales de Sisol, nuestros vacunadores, todas las personas involucradas se sienten que son parte de la solución frente a un hecho tan serio, tan dramático como es esta pandemia. Pude, para terminar, hacer un par de recorridos esta semana por el centro de Lima, que es lo que está directamente bajo su jurisdicción y donde, por supuesto, las actividades comerciales, importante porcentaje de las actividades comerciales se concentran. Se ha dicho que esta zona, ¿no?, del centro es una zona especialmente vulnerable, pero quería preguntarle a usted precisamente por eso, porque se comienza a ver una recuperación de los negocios, de los restaurantes, estos paseos peatonales que se han ido desarrollando, donde había pues mucha expectativa antes de la pandemia. ¿Han hecho ustedes un match? ¿Han podido relacionar si efectivamente estas actividades están incrementando o contribuyen a incrementar el virus? ¿O, digamos, puedes trabajar en paralelo con el balance que usted describía hace algunos minutos? Mira, lejos de incrementar el virus, al contrario, nosotros una de las cosas que hemos hecho que es muy bueno es lanzamos las terrazas gastronómicas, fuimos los pioneros en ese sentido y también generamos una serie de normas al respecto. Y hoy en día, en esos pasajes que hemos peatonalizado y en otros espacios del centro, se han establecido muchas terrazas gastronómicas que permiten que las personas consuman en estos lugares al aire libre. Está claramente determinado por los científicos que los consumos al aire libre son menos dañinos y son espacios menos contagiosos que cualquier otro lugar. Entonces eso les permite a los comercios, sobre todo a los que están relacionados con la gastronomía, poder tener actividades económicas sin verse severamente afectados. Y eso no genera ninguna afectación, todo lo contrario. Otra de las cosas que se ha podido hacer con todas estas cosas que se están realizando es generar más turismo urbano, más personas que van al centro y por el hecho de las caminatas y por el hecho de poder hacerlo al aire libre, no tienen un mayor riesgo de contagio. Entonces eso es algo bueno, algo positivo. Hay que seguir viendo en qué otras cosas más podemos contribuir y hay que trabajar de la mano siempre con todas las autoridades como una sola visión de Estado. Muy bien, ojalá sea una experiencia además que se pueda replicar, porque realmente ya, para empezar, ¿no?, los restauranteros ya han sido suficientemente golpeados, mucho más que suficientemente golpeados en esta pandemia, con más de 100.000 locales por el cálculo que ellos mismos han entregado. Un sector fundamental además para nuestra economía y en realidad por lo que se conoce del Perú fuera